El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Amén. Dios nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a tener una palabra de oración al Señor y le pedimos al Espíritu de Dios que Él nos ilumine el corazón. Padre amado, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Ella, Señor, alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Ella es el pan, Señor, que sustenta nuestra vida espiritual. En esta noche te pedimos, oh Dios, que tú seas ministrando por medio de tu espíritu a nuestro espíritu y que nuestros sentidos espirituales sean abiertos. Tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra, Señor, traiga vida. Tu palabra, Señor, traiga restauración, traiga bendición a nuestras almas. Aún, Señor, a nuestro cuerpo, traiga fortaleza. El tema que vamos a tratar, en primera instancia, la adoración verdadera. El hombre es un adorador innato, es decir, por naturaleza, el hombre es un adorador. Nosotros fuimos creados con esa naturaleza. Dios lo colocó en lo más profundo de nuestro ser. De modo que todo ser humano tiene la tendencia a adorar algo. Pero en muchas ocasiones se equivoca pensando que la religión es adoración a Dios. Mucha gente está sinceramente entregado a una religión y está pensando de que esta es la forma correcta de adorar a Dios. Pero las Sagradas Escrituras, cuando mencionan la palabra religión, las veces que lo hace en una manera despectiva, porque Dios no está de acuerdo con las religiones. Lo que nosotros debemos hacer entonces es aprender a adorar a Dios, no a ser religiosos. Muchos evangélicos han creído que al convertirse al evangelio o al llegar a las sillas o a los templos evangélicos, ellos han cambiado de una religión a otra. Por eso es que tú ves que hay gente que le pregunta de pronto a alguien, mira, ¿tú de qué religión eres? Y aquel que está ignorante de lo que es la vida cristiana le dice, bueno, yo soy de la religión evangélica. Quiero decirle que ese todavía no ha entendido lo que es el evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Nosotros no somos religiosos, en tal caso somos piadosos. Y el hombre que es de la piedad, que practica la piedad, es un adorador. Alabado sea el nombre de Jesús. En ocasiones, la fe y su devoción son reales, pero el objeto al cual se le rinde tributo es incorrecto. Por eso, mucha gente, aunque sinceramente esté entregado a una religión, aunque sinceramente esté adorando a un santo, una santa, una escultura, una imagen, aunque sinceramente lo haga, sinceramente está equivocado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, amado hermano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso es que nosotros vemos a gente creyendo en el sol. ¿Sabe? Yo creí que esto era para los orientales, los chinos. Pero en una ocasión en la ciudad de Cartagena, yo tenía un programa de radio a las 5:30 de la mañana, en una prestigiosa emisora allá en Cartagena. Y cuando yo llegué al predio donde estaba la emisora, enfrente de la emisora había un restaurante chino, se llamaba El Dragón de Oro, se llama este restaurante. Resulta de que cuando de repente, bueno, yo no podía entrar porque el controlador de la emisora no podía bajar, yo tuve que esperar un rato y de repente yo veo que enfrente, allá en el restaurante, yo veo a un chinito que está haciendo más o menos esto, con las manos así, se tiraba, otra vez se quedaba mirando hacia el horizonte y volvía y se tiraba. Y eso lo estaba haciendo por un espacio largo de tiempo, algunos 10 minutos. Y me llamó la atención de ver
Y él se dio cuenta que yo lo estaba observando y no se inmutó. De repente yo veo que cuando el sol va saliendo, él levanta sus manos y comienza a tributarle al sol esa adoración que estaba haciendo. Era un adorador del sol. Un adorador del sol. Increíble. Yo pensé que eso era para la gente del oriente, por allá, por los lados del Medio Oriente, allá donde están los musulmanes, donde están los islámicos, donde está el budismo, el hinduismo. No, pero resulta que aquí en Colombia también hay gente que adora el sol. Y no solamente el sol, la luna, las estrellas, aquellos que guían su destino, aquellos que guían su vida por las estrellas del zodíaco, son gente que está adorando en cierto modo a las estrellas, a los astros. Dios prohíbe en su palabra terminantemente que el hombre adore a las estrellas, a los astros, aquellos que se dejan guiar por el zodíaco. Nosotros no nos dejamos guiar por ninguna estrella, nosotros no nos dejamos guiar por ningún zodíaco. Nuestra estrella es la estrella resplandeciente de la mañana, Cristo Jesús. Aleluya. En tal caso, si seguimos a una estrella, esa estrella es la que la Biblia llama la estrella resplandeciente de la mañana en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Ese es Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. Bien, hermanos, nosotros vamos a conocer 3 aspectos de una correcta adoración en esta noche. El primero de ellos: Dios es el centro de nuestra adoración y Él es un ser espiritual. Fíjate, estoy definiendo cuál debe ser el objeto de nuestra adoración. Las Escrituras dicen que es Dios el centro de nuestra adoración. Y Dios es un ser espiritual. Esa explicación se le estaba dando el Señor a una mujer samaritana ahí en ese pasaje donde leímos. Esta mujer samaritana creía que solamente ellos podían adorar ahí en el lugar donde ellos tenían su santuario, en el monte Gerizim. Ellos se habían hecho un lugar allí de adoración y allá iban a adorar a sus dioses. Y estos samaritanos entraron en pugna, en enemistad con los judíos, por esa razón, porque ellos adoraban en sus lugares destinados para esto, y los judíos adoraban en el templo en Jerusalén. Esta controversia, esta mujer intentó también plantearla con el Señor cuando empieza a conversar con ella, pero Jesús sale de esas tradiciones, sale de esos esquemas, huye de estas cosas y le enseña una gran verdad. Dios no está sujeto a 4 paredes de un templo, Dios no está sujeto a tiempo ni espacio, Él es un ser espiritual, Él es el objeto de nuestra adoración, y ni aun los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. Alabado sea el nombre de Dios. Sin embargo, yo quiero decirte algo. Dios, una de las más grandes cosas que Dios ha hecho, siendo un Dios todopoderoso, siendo un Dios inmensurable, un Dios infinito, ha hecho de nosotros, oye bien, esto es un gran misterio y una de las grandes cosas que Dios ha hecho. Dios ha hecho de nosotros, los creyentes, templos del Espíritu Santo. Templos del Dios viviente. Dale un aplauso al Señor por eso, amado hermano. Templos del Dios viviente. Eso enseña el apóstol Pablo. Nosotros somos templos del Dios vivo. Dios, entonces, como ser espiritual, es incorpóreo, es decir, no tiene un cuerpo físico como nosotros lo tenemos. Las Escrituras dicen que cuando Jesús resucitó, Él se apareció a sus discípulos. Lucas 24, versículos 37 y 39. Y cuando Él se les aparece, ellos pensaban que veían un espíritu. Oye bien, es una contradicción, porque un espíritu no se ve. Y eso fue lo que Jesús les dijo. Pensaban que estaban viendo un espíritu, y Jesús les dijo, no, ustedes están equivocados. Yo no soy un espíritu como ustedes piensan que yo soy. Mire, tóquenme. Y le dijo al incrédulo Tomás que metiera su dedo ahí, en el costado donde él había sido atravesado, que lo tocara y que lo palpara. Y Jesús les dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, aquí ven aquellas personas que dicen, hermano, resulta de que mi abuelita murió, y yo quería tanto a mi abuelita. Cuando ella murió, yo no sé, hermano, pero yo esa noche yo no pude dormir. Y yo creo que mi abuelita como que estaba recogiendo sus pasos porque yo estoy seguro que yo la vi. Y más de uno nos ha venido con ese cuento a nosotros, con esas historias. Un espíritu no se ve con estos ojos.
Nuestros ojos han sido diseñados para ver cosas físicas, cosas tangibles, cosas que se pueden palpar, que se pueden pesar, que se pueden medir. Mas, sin embargo, quiero decirte algo. Hay un reino espiritual de maldad, el cual es antagónico al reino de los cielos. Las Escrituras nos enseñan que este reino está establecido en unos lugares que se llaman regiones celestes. Efesios capítulo 6. Estas regiones celestes es el lugar donde habita Satanás, todos sus demonios, todos sus seres de maldad. Este reino es antagónico con el reino de Dios. Está en guerra, está en pugna. Cuando una de estas personas muere, oye bien, y de repente alguien dice que supuestamente lo vio, lo que está viendo, lo que esta persona está allí observando, es la materialización de un ángel caído que puede hacer estas cosas. La Biblia nos enseña que los ángeles de Dios pueden asumir forma humana. También nos deja entrever las Escrituras que un ángel caído, un ángel de las tinieblas, puede asumir la forma de cualquiera de nosotros. Y lo que la persona está viendo entonces allí no es a la abuelita que se murió, es a un ser demoníaco, un ser de maldad. Esa es la explicación que la Biblia tiene. Un espíritu, nosotros no lo podemos ver. Dios es espíritu. Algunas veces en las Escrituras nosotros leemos expresiones como por ejemplo la mano de Dios, el ojo de Dios, el pie de Dios, la boca de Dios, los ojos de Dios. Estas son expresiones metafóricas. Estas son expresiones que se usan para dar a entender de que Dios puede ver sin tener ojos, que Dios puede tocar sin tener manos, que Dios puede oler sin tener nariz, que Dios puede palpar, que Dios puede oler, que Dios puede ver sin tener los órganos físicos que nosotros tenemos. Y hay una expresión en los Salmos que dice, el que hizo el ojo no verá. Si Dios nos hizo a nosotros y nos colocó todos estos sentidos, es porque Él tiene la facultad de poder hacer todo lo que nuestros sentidos hacen sin tenerlos. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Dale un aplauso al Señor en esta hora, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Estas expresiones tienen un nombre en la teología. Este nombre los teólogos han dicho que es antropopatismo. Antropopatismo, atribuirle al Señor emociones humanas, y antropomorfismo, atribuirle al Señor miembros físicos humanos, como si Dios los tuviera. No es que Dios los tiene, repito, Dios es espíritu, Él es incorpóreo. Y si es incorpóreo y es un espíritu, es invisible a nuestros ojos. Las Escrituras dicen en Juan capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo nos dio a conocer a nosotros al Padre. Por eso le dijo a sus discípulos, cuando le preguntaron que demostrara el Padre, y Él les dijo, ¿acaso no veis que yo he estado siempre con ustedes? Cuando Tomás le preguntó, muéstranos y enséñanos dónde está el Padre, cuál es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14. Y dijo, ¿cómo me preguntan dónde está el Padre? Tanto tiempo tengo yo de estar con ustedes y todavía me preguntan. Yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Uno en esencia, uno en criterio, uno en personalidad, uno en propósito. Pero Él es una persona diferente del Padre. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Ni el Padre es el Espíritu, ni el Espíritu es el Padre. Ni Jesús es el Espíritu, ni el Espíritu es Jesús. Dios se ha manifestado en forma trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que los tres son uno. Es una Trinidad divina. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, amado hermano, si Dios es el centro de nuestra adoración y Él es un ser espiritual, eso no quiere decir que Dios entonces sea como especie de un viento o algo así, o un fuego, o algo que se le parezca. No. La Biblia nos enseña que Él es un Dios real y personal. Y quiero ilustrarte esto con dos ejemplos. Tú no ves la electricidad. Sin embargo, alguien puede decir, yo no creo en la electricidad. Por el hecho de decir que no cree en la electricidad, ¿no existe la electricidad? No, señor.
Es una necia negación. Y si tú quieres demostrarle entonces que la electricidad existe, dile que se agarre de un alambre, de un cable de 220 voltios, a ver qué le va a pasar. No se ve la electricidad. ¿De qué color es? No se ve. El viento, tú no lo ves. ¿Quién ve el viento? Nadie lo puede ver, pero ¿quién lo puede negar? Cuando nosotros salimos a la calle, vemos que la brisa nos golpea la cara, nos mueve el cabello, nos mueve la ropa, sentimos su frescura. ¿Quién puede negar que el viento no es una realidad? Y así nosotros podemos tomar innumerables ejemplos para demostrar que las cosas que no se ven, aunque no se ven, son reales. Y Dios es un Dios personal. ¿Por qué Dios es un Dios personal? Porque tiene todos los atributos de una persona. ¿Cuáles son los atributos de una persona? Dios tiene emociones. Él siente, Él ama. De tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios tiene emociones. Dios tiene intelecto. Es decir, tiene la capacidad de pensar, de razonar. Su inteligencia es superior a la del hombre. La Biblia dice de que la sabiduría de los hombres es locura y es insensatez para con Dios. Dios se ríe de los sabios de este mundo. Él es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Él lo conoce todo. Y tiene también decisión de ejercer su voluntad, tiene la capacidad de tomar decisiones. Dios hizo, Dios hace, toma decisiones. Él envía, Él habla, Él toma decisiones racionales. Y estos son los elementos que identifican a una persona: intelecto, emociones y voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Ahora, nosotros somos creados a imagen de Dios. Y estaba explicándole a los hermanos que esa imagen con el Señor es una semejanza moral y espiritual. Así como Dios tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad, así también nosotros, los seres humanos, tenemos inteligencia, tenemos emociones y tenemos también voluntad. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amados hermanos? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En segundo lugar, Dios es adorado espiritualmente. Si eres un ser espiritual, entonces nuestra adoración tiene que ser también espiritual. Eso significa que nuestra adoración debe ser sin imágenes. Sin imágenes. ¿Una imagen qué es? Una representación de algo o de alguien. Eso incluye retratos, estatuas y todo tipo de escultura. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5, está tácitamente la ley de no adorar ninguna imagen, ni escultura, ni artefactos hechos con las manos de los hombres, ni tampoco representación de las cosas que están en el cielo, ni de las que están en la tierra, ni las que están debajo de la tierra. Está prohibido. Es un mandamiento de la ley de Dios. Y hay en la Biblia unas 200 citas que directamente condenan la idolatría. Es decir, el culto a las imágenes. Ahora, en Isaías 53, versículo 2, dice allí el retrato profético de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a ser un hombre sin parecer, sin hermosura, para que nosotros le deseáramos. En la Edad Media, muchos artistas católicos romanos se dieron a la tarea de tratar de hacer visible al Señor Jesucristo, de hacerlo conocido. Entonces empezaron a pintar retratos de Cristo. Nosotros vemos ahora retratos de toda especie. Hay unos Cristos que dan pena, con la cara toda chupadita, un Cristico parece alumbrado con eso con traquitraqui. Todo feo, todo maltratado, todo magullado. Quiero decirle que la belleza de Cristo no era física. Ahora, si Él fue carpintero, yo saco la deducción: si era carpintero tenía que ser un hombre fornido, un hombre de facciones físicas firmes. Yo no conozco todavía ningún carpintero que tenga manos de estos de fabricantes de arepas o de costuras. Sastre, el sastre tiene su técnica, tiene sus manos. El carpintero también tiene sus callos, apropiadas las manos para el trabajo que tiene.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Él tenía que ser un hombre forzado, un hombre más o menos de una estatura variable. Todo judío más o menos está entre unos 70, unos 75 promedio de estatura. Si era judío, ellos gozaban de las 4 estaciones. La raza de ellos era una raza que venía de Sem. Y Sem no era un hombre demasiado blanco ni tampoco demasiado moreno. Así que más o menos Cristo tendría que ser un trigueño. Un judío común y corriente. Tenía barba porque él se dejó crecer la barba. Era costumbre judía. Tenía el cabello largo porque tenía un voto. Él era un nazareo espiritual. Así que Jesús era un hombre común y corriente. Tenía atributos sobrenaturales, por supuesto. Él era capaz de predicarle a 4,000 personas sin micrófono. Y lo oían. Él podía ministrar todo un día, acostarse bien tarde de la noche y levantarse a las 5 de la mañana a orar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Tenía facultades físicas y mentales extraordinarias. Ahora, ¿sabes una cosa? Nosotros somos personas ordinarias. Pero cuando nos colocamos en las manos de un Dios extraordinario, nosotros comenzamos a ser como Él. Seres ordinarios, pero en sus manos extraordinarios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, ningún retrato de los que existen en el día de hoy puede decirse que es un retrato fidedigno acerca de la persona de Jesús. Ahora, si de repente alguien quiere pintar un retrato de Jesús, ya no lo debe pintar como cuando Él vino en su primera venida, como el siervo sufriente de Jehová. Él ahora está sentado a la diestra del Padre, desde allá está poniendo todas las cosas en orden. Y él, el apóstol Juan, lo vio en una revelación, una visión. Y cuando Juan lo vio, cayó como muerto a los pies del Señor. Apocalipsis capítulo 1. Ahí hay una descripción espectacular, gloriosa, sobrenatural acerca del Señor. Si algún artista es capaz de poder llevar, de poder plasmar en el dibujo esa visión, ha sido un artista entonces iluminado. Pero si tú lees, ahí dice la Biblia que él tiene ojos como de fuego, su cabello es como blanca lana, sus pies como bronce refulgente. Oye, es una descripción realmente asombrosa. Tan grande era que cuando Juan lo vio, cayó a sus pies como muerto. Cuando escuchó su voz, la voz del Señor dice que era como espada que salía de la boca. ¿Sabes? Jesús dijo siempre que Él era el gran yo soy del Antiguo Testamento. Cuando lo iban a arrestar, los guardias que lo fueron a arrestar, cuando preguntaron quién era Jesús, y Él respondió y dijo, yo soy. Dice la Biblia que retrocedieron y cayeron en tierra a la voz del Señor. ¿Sabes una cosa? Si Jesús le hubiera dicho ese yo soy en un estado glorificado como en el que se encuentra ahora, esa gente no hubiera contado el cuento. En el milenio, ¿sabes lo que va a pasar? Va a haber gente impía. El milenio será un reinado que se impondrá con vara de hierro, es decir, por la fuerza. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Muchos aceptarán el reinado de Cristo, pero es porque no pueden rebelarse contra Él, porque como se rebelen, el gran yo soy les dice la palabra y por la palabra quedan allí fulminados. Por la palabra. Porque la palabra de Dios dice que tiene poder para dar vida o para dar muerte. 2 Corintios 6:16, el apóstol Pablo dice a los hermanos allá de la iglesia de Corinto que no puede haber ningún acuerdo entre Dios y los ídolos, entre el Cristo que nosotros adoramos y los ídolos. No puede haber comunión entre lo uno y lo otro. Nosotros somos templo del Dios viviente y no podemos tener acuerdo en nuestra adoración entre el diablo, que representa a los ídolos, y Dios. No puede haber esa mezcla. Hay algunos que están tratando como de estar bien con Dios, pero también de estar bien con el diablo. Son unos pasteleros. Tratando de agradar a Dios, pero también quedar bien con el diablo. Yo siempre he dicho algo, mi amado hermano. Con Dios no se juega. Y con el diablo tampoco. Y algunos creen que el diablo es como es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. El arcángel Miguel
cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, estando en el mismo rango y en la misma autoridad, no se atrevió a reprenderlo, sino que dijo, no, yo no te voy a reprender. Te va a reprender uno que es mayor en autoridad que tú y yo. Jehová te reprenda. Así le dijo. Es cuestión de autoridad. Ahora, obviamente nosotros tenemos autoridad delegada por el Señor. Dice, os doy potestad, dijo el Señor. Pero con esto no se juega, mi amado hermano. Cuando usted vaya a hacerle frente a un espíritu inmundo, a un diablo de esto, tenga conciencia de quién es usted y también de quién es su enemigo. Tenga conciencia de que el Señor te ha dado autoridad, pero esa autoridad tiene que ser respaldada con un buen testimonio. Porque si tú te pones a jugar, a echar fuera a los demonios, te puede pasar como a los hijos de este discípulo, de este judío sacerdote llamado Esceva. En el libro de los Hechos dice eso. Habían 7 hijos de un sacerdote judío, Esceva. Y cuando vieron a Pablo y vieron a Pedro echar fuera a los demonios, se dieron a la tarea también de hacer lo mismo. Y le dijeron a un muchacho endemoniado, mira, te mandamos en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y el demonio se volvió a ellos y le dijo, nosotros sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Cristo, pero ustedes quiénes son. Y se les abalanzaron encima. Y si no se vienen de ahí, los mata el demonio, hermano. Destrozados todas sus ropas, partidas, avergonzados. Hay muchos creyentes que están tratando de jugar al culto. Y nuevamente se lo digo, con Dios no se juega ni con el diablo tampoco. En la primera carta de Juan 5:21, el apóstol Juan al despedirse de los hermanos les dice, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Es decir, no podemos estar en comunión con los ídolos. Nuestra adoración a Dios es espiritual, es sin imágenes. Es una adoración interior, es profundamente espiritual. Es un culto espiritual. El apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cultos en sacrificio a Dios agradable, perfecto. Y dice que este es nuestro culto racional. La palabra racional quiere decir 3 cosas. Inteligente, en primer lugar. Un culto inteligente. Un culto razonable. Es decir, no es un culto de locos. No es un culto de gente que está desestabilizada. Es un culto inteligente, razonable y espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, amado hermano. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Eso a un Dios trino. Y por esa razón, como le expliqué ahora, por ahí anda una iglesia diciendo que nuestra adoración es una adoración a un Dios de 3 cabezas. Ellos dicen que Cristo es el mismo Padre y Cristo es el mismo Espíritu. En otras palabras, estos hermanos son huérfanos. Ellos no tienen papá. Usted puede decir, ¡Abba, Padre! Porque el Espíritu Santo de Dios te ha dado conciencia de que al ser adoptado en Cristo, tú eres un hijo de Dios. Tienes un Padre celestial. Pero lastimosamente hay gente que no tiene a Dios como Padre. No lo conocen como Padre. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia dice que nuestra adoración es una adoración politeísta. Porque es una adoración que se hace a más de un Dios. Ellos no han entendido que Dios es trino, pero a la vez es uno. Que la revelación de las Escrituras es progresiva. Que el Dios que se le reveló a los hebreos en el Antiguo Testamento, en la medida en que el tiempo fue pasando, fue manifestándose con más claridad. La revelación fue progresivamente aumentando hasta llegar al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Cristo dijo que Él no era el Padre, que tampoco era el Espíritu, que el Padre y Él eran uno solo en espíritu, pero que Él enviaría a su Espíritu desde el cielo procedente del Padre. Mira, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses. Son 3 personas, pero un solo Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Aleluya. Esa es una de las cosas más fundamentales en nuestra fe.
Nosotros creemos en un Dios trino y uno. Y las Escrituras dan testimonio de esto. Es un misterio, obviamente, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. En tercer lugar, Dios es el único digno de recibir adoración. Ningún otro ser en las Escrituras, ni hombre terrenal, ni ser celestial, ha pedido para sí esta adoración. El único que se atrevió y fue reprendido fue el diablo. Porque el diablo siempre ha querido que el hombre le adore. Cuando tentó a Jesús, allá en el desierto, le dijo estas palabras: todo esto te daré, le mostró todos los reinos del mundo, si postrado me adorares. Las Escrituras nos dicen que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. El apóstol Pablo dijo eso. La primera carta a los Corintios, capítulo 8. Lo que los gentiles sacrifican, es decir, lo que ellos adoran. Algunos tratan de disfrazar el asunto y nos dicen, no, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Ellos veneran, mas sin embargo, se postran delante de esa estatua y le piden. Le pagan sacrificios y esperan milagros de estas estatuas o de estas imágenes. Y la Biblia dice que lo que ellos sacrifican, a los demonios sacrifican. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En la Biblia, por ejemplo, vemos al apóstol San Pedro rechazando la adoración. Ellos acababan de predicar, acababan de hacer un milagro, y en esa población donde ellos estaban predicando, el sacerdote de aquella población, junto con otros, fueron a llevarle guirnaldas y hasta iban a sacrificarle un toro. Y a Pablo le dieron el nombre de un dios y a Bernabé le dieron otro nombre de otro dios. Pero Pedro a duras penas, se paró y dijo, no, Señor, yo soy siervo de Dios, igual que ustedes. Pedro en la casa de Cornelio, dice las Escrituras que apenas Cornelio vio que Pedro entró, se le tiró a los pies y lo adoró. Y Pedro le dijo, no, yo soy consiervo tuyo, yo soy un hombre lo mismo que tú, adora a Dios. Pablo y Bernabé también hicieron lo mismo, rechazaron la adoración. Los ángeles del cielo también. El apóstol Juan recibió 4 visiones, conforman el libro de Apocalipsis. Y un ángel le enseñaba la visión a Juan. Y Juan en 2 ocasiones se le tira a los pies al ángel para adorarlo. Y el mismo ángel, un ser espiritual, un ángel de Dios, le dice, no me adores a mí, adora a Dios. En 2 ocasiones. Observa. Hombres mortales rechazando la adoración. Santos de Dios. Ángeles rechazando la adoración. Ahora bien, Pedro, Juan, Pablo y todos los discípulos del Señor del primer siglo murieron. Y las generaciones que siguieron después le dieron el nombre de santos. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana los canonizó. Las Escrituras dicen que ya ellos eran santos antes de morir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y tú eres santo, hermano. Porque tú has sido separado, has sido consagrado y eres una persona diferente de los demás de este mundo. Eres un santo de Dios. Tú no tienes que morirte para llegar a ser un santo. Tú eres un santo declarado por la palabra de Dios. Si has creído en Jesucristo, te has lavado en su sangre, has sido redimido por Él, tú eres un santo. Estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tienes una herencia allá en los cielos. Tienes esperanza, tienes vida eterna. Ellos murieron y empezaron a adorarlos y los constituyeron mediadores. Y el Señor, previendo todas estas cosas, 20 siglos antes de que esto sucediera, dijo en su palabra por el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él no dijo que había mediadores. Más de uno no hay uno solo. Tampoco dijo que había mediadora. No es mujer, es un hombre. Y su nombre es sobre todo nombre que se nombra. Denle un aplauso a ese Cristo glorioso. Aleluya.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación tiene un nombre. Se llama Jesús de Nazaret. Los santos no pueden ser mediadores ni tampoco pueden ser adorados. Ni si están vivos ni si están muertos. El profeta Jeremías dijo, yo quiero que leamos todo este pasaje, capítulo 10, libro del profeta Jeremías. El versículo número 5, allí dice la palabra de Dios para aquellos que se postran pidiendo o esperando de estos un milagro, o para aquellos que le tienen temor a estas estatuas, a estas imágenes. Capítulo 10, versículo 5 dice, derechos están como una palmera, pero no hablan. Son llevados, oye bien, ellos no pueden andar, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer el bien. No pueden hacer nada, ni bien ni mal. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero nosotros tenemos un Dios. Ese sí nos ve. Ese sí nos oye, ese está caminando con nosotros todos los días de nuestra vida. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él tiene poder para hacer toda especie de bien. La Biblia dice eso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él tiene todo poder. Entonces, no hay que tenerle temor. De pronto alguien te dirá, te voy a poner a Negro Felipe. Negro Felipe, en el nombre de Jesús te reprendo. No hay poder en ellos para hacer bien ni para hacer mal. Y si lo pone en duda, vamos a Números capítulo 23 y vea lo que dice ahí la Biblia, la palabra de Dios. Números capítulo 23 y versículo 23. Comienza su tiempo, búsquelo y encuéntralo rápidamente. Números capítulo 23, versículo 23, dice allí, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Hay una nota aquí a pie de página que dice, otra posible traducción: contra Jacob no valen maleficios, contra Israel no sirven brujerías. Ni maleficios, ni brujerías, ni encantamientos, ni hechizos, ni sortilegios, ni encantamientos, ni ningún conjuro. Todas estas cosas han sido derrotadas y destruidas en el nombre de Jesucristo. El poder de la unción de Dios que está sobre nosotros rompe todo yugo, amado hermano. Usted tiene la responsabilidad de adorar a un Dios vivo, andar en comunión con Él, y dice la Escritura que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Adorar es rendir culto. Es rendir culto. Pero una religión no rinde culto al Dios del cielo. La religión no adora a Dios. El religioso no adora a Dios. Una religión es el esfuerzo de los hombres por tratar de llegar a Dios. Pero ninguna religión agrada a Dios, ni tampoco ningún religioso llegará ante la presencia de Dios. El único camino para llegar hasta Dios es Jesucristo, no hay otro. Por ese motivo los cristianos debemos evitar el uso de imágenes en nuestros templos, en nuestras casas y aún en nuestro cuerpo. Hacerlo sería un error. Caer en la categoría de idólatras. Gente que Dios condena. Apocalipsis 21:8 dice eso. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. El asunto se hace más serio cuando esa idolatría no es a imágenes, sino que cuando esa idolatría es a un deporte, a un hijo, a una esposa, a la televisión, a un vicio,
ron, alcohol, drogas. Cuando la idolatría se vuelve de esta manera, de esta naturaleza, es más difícil desarraigarla del corazón. Mas, sin embargo, en el Señor Jesucristo hay poder suficiente para que una persona, si se arrepiente, Él puede darle la victoria total sobre el pecado. El poder de la resurrección de Cristo actúa en nosotros para nosotros morir al mundo y vivir para Él. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.